Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Ace y en el vídeo de hoy te voy a presentar el juego Haiku Fly High para que veas cómo es y cómo nos va a llegar a la versión global. Te voy a contar muchas noticias sobre su preregistro, que ya está abierto para todas las plataformas, y por supuesto te voy a enseñar cómo es el gameplay del juego y todas las cosas que vamos a poder disfrutar con este título. Así que vamos a darle caña. Ahí estáis viendo la intro, que la verdad es espectacular. Vamos a tener muchos equipos disponibles, vamos a tener a todos los personajes más clásicos de la saga para poder invocar, para poder colocar en nuestro equipo, con ataques especiales, con remates, la verdad es que espectaculares, y ya veréis cómo os va a encantar lo que es el juego. Para ser un juego de voleibol está muy cuidado y bastante divertido de jugar. Pues ahí tendríais la intro. Ahí está, el juego va a llegar totalmente traducido al castellano, va a ser una de las cosas positivas que vamos a tener, y vamos a descargar los recursos y te voy a presentar cómo es el juego. Ya tengo una cuenta avanzada, así que vas a poder ver cómo es todo. Antes de ir con lo que sería propiamente el juego, te voy a enseñar la página web donde tenemos ya el tema de los avances del preregistro. Iríamos por unos 95.000 preregistros, donde vamos a conseguir experiencia, vamos a conseguir materiales para subir a los personajes, tickets de invocación, gemas y más boletos de reclutamiento, hasta un total, ojalá ese de estos 5 millones, pues podríamos conseguir hasta 25 boletos de invocación. Y aquí veríais un poco todo el tema de los equipos que vamos a tener: Karasuno, Nekoma, Aoba, Date y Gakuen, donde cada uno de ellos pues va a tener una serie de personajes. Ahí los tenéis con sus habilidades, sus posiciones, y los vamos a poder conseguir todos y mezclar en nuestro propio equipo. La verdad es que el sistema de invocación también está bastante guapo. Colocar a los jugadores en sus posiciones también nos va a dar una gran variedad de posibilidades. Y bueno, pues aquí nos explicaría un poquito cómo sería el juego con sus efectos especiales, cómo sería un partido. Vamos a tener voces originales, vamos a tener un montón de minijuegos, la verdad que muy divertidos. He probado ya algunos de ellos y la verdad que está bastante guapo el juego. Bueno, pues esto sería un poco la página oficial, donde puedes enlazarte hacia el preregistro, que ya os digo, el juego va a tener una licencia oficial. Me recuerda bastante a otros juegos en la manera de subir a los personajes, incluso también en la música, como el Capitán Tsubasa Ace. Se me parece un montonazo el juego en muchos aspectos, y va a estar totalmente traducido, cosa que siempre agradecemos un montonazo. Como veis ahí, yo estoy jugando la versión oriental, estoy en el JP Server, ya tengo una cuenta, bueno, pues donde he ido avanzando un poquito, donde he ido viendo las mecánicas, tanto de los partidos como de las invocaciones. Ahí tenéis un poco el lobby de entrada. Como está, el juego no sé si estará muy avanzado en esta versión oriental. Lo que sí que sé es que el preregistro para la versión global se ha abierto, creo que ayer, o sea, hace muy poquito tiempo, con lo cual esperamos que aparezca el juego pues en los próximos meses, en primavera o inicios de verano. Esperemos que esté ya disponible. Ahí estaría mi cuenta, nivel 11. Tenemos los distintos menús, te voy a ir contando un poquito cómo sería todo. Si alguien quiere jugar, pues que me lo deje en la cajita de los comentarios y le indicaría cómo se puede descargar este juego y jugar tanto en la versión móvil como en emulador. En emulador va bastante bien también. Se puede jugar, por ejemplo, en LD Player sin ningún problema. Yo me lo he instalado, como estáis viendo aquí, y lo estoy jugando. Y bueno, pues tendríamos aquí, no entiendo la mayoría de los menús, pero sí que he ido comprendiendo un poco cómo funcionan los partidos y las invocaciones, y esto es lo que os quería enseñar. Pues como siempre vamos a tener una serie de misiones para avanzar al principio, y este sería el roster principal de los personajes que he ido consiguiendo. Los tendríamos categoría SSR, SR, R y N al principio. Creo de momento, o por lo menos a mí no me ha salido ningún UR. Esta sería la máxima categoría que me ha salido, SSR. Como veis, tienen
como dos balones de vóley encendido. Nosotros vamos a tener que irlos avanzando dependiendo del nivel que alcancemos. Por ejemplo, si queremos subir a un personaje, necesitamos experiencia y subirlo hasta el determinado nivel. Luego nos va a pedir que pongamos aquí dos personajes para subir de 20 en adelante. Necesitaremos oro para esta función. Se pondrá un tercer balón. Y aquí lo mismo, ahora necesitamos experiencia para ir subiendo al personaje. Cuanto más vayamos subiendo, veis que mejor va a ir creciendo este apartado donde están todas las cosas relacionadas con la recepción, el remate, el saque, todo esto. Bueno, pues aquí tendríamos una manera de avanzar a los personajes, así iríamos funcionando con la experiencia, el oro, y para subir la parte de las estrellas, por así decirlo, los balones, necesitaremos personajes más bajos de categoría. Luego para las habilidades necesitaremos dupes de los propios personajes, y esta ruletita, ya os digo, esto es prácticamente igual que el Capitán Tsubasa Ace. Pues si pones aquí un dupe te va a salir una ruletita al azar de qué habilidad le mejora al personaje. Y luego pues subiéndoles de nivel nosotros les vamos a desbloquear como nuevas funcionalidades. Bueno, pues así funcionaría el tema de la subida de nivel de los personajes. La verdad es que bastante interesante. Aquí ya os digo que funciona el tema con dupes. Cuando tengamos dupes pues les vamos a desbloquear nuevas habilidades a nuestros personajes. Esto por un lado. Luego vamos a tener mejores compañeros, tips de uso, cosas así. Cada uno de ellos pues va a ir subiendo en su categoría. La idea es formar un equipo con la mayor categoría posible. Pues bueno, luego vamos a tener algunas cosas que van a ser gratis dentro del juego. También tiene compras como microtransacciones como casi todos los juegos. La verdad es que yo no tengo mucha idea de cuánto pudiera ser al cambio todas estas cosas que estáis viendo. Ni idea cuánto será el precio, pero la verdad es que se van pudiendo conseguir bastantes recompensas de manera free to play. Yo de momento no me he encontrado así gran problema. Las cosas que puedes comprar, en principio, pues bueno, invocaciones como siempre y cosas más relacionadas con estética o algo así, lo que yo me he encontrado. Esto por un lado. Ahora os voy a enseñar también cómo sería el juego. Bueno, pues vamos a tener la típica mochila donde vamos a ir reuniendo todas las cosas. Vamos a tener al principio varios banners donde invocar. Aquí tenéis pues para conseguir algunos personajes. Vamos a tener algunos banners activos donde vamos a poder invocar por diamantes. Luego vamos a poder invocar por esta especie de tokens también. Estos pues se consiguen jugando. Así serían las invocaciones. Abriendo este cuaderno como de un entrenador. Vamos a tener algún especial, algún banner especial también al principio. Para conseguir personajes. Estoy cerca de aquí tener una multi. Bueno, y aquí sí que vamos a hacer una multi. Como veis, con el progreso nos van a ir dando algunas recompensas hasta llegar al cofre final. Podemos aquí seleccionar al personaje que nosotros deseemos al principio. Bueno, pues estos son los personajes que van tocando en las invocaciones. Personajes malardos me están tocando. No me va a tocar ningún SR ni ningún SSR. Mira, me toca un SR. Y ahí estaría la tirada. Estas son las posiciones que van a ocupar en el campo. Bueno, pues ahí tendríamos esas tiradas, como habéis visto. Esta es la energía que nosotros vamos a necesitar para ir haciendo las cosas, para las partidas y para todo eso. Aquí ya os digo, es donde están todos los personajes. Vamos a tener una serie de minijuegos que son estos que veis aquí. Algunos que tienen que ver simplemente con ir avanzando en un mapa, como si fuese un tablero. Hay minijuegos diferentes, otros que son preguntas. Aquí vamos a saltar. Esto cuando esté en castellano pues lo podremos saber, pues de momento no tengo ni idea. Hay distintos minijuegos, ¿vale? Que yo ya he ido pasando y la verdad es que están bastante guapos.
Bueno, pues ahí estarían algunos de estos minijuegos. Aquí vamos a cancelar, era que si quería ver un vídeo seguro de no sé qué y me daba no sé qué historias. Bueno, pues aquí estarían algunos de ellos, como os digo. Pues yo he ido jugando a este, por ejemplo, en el cual pues es una especie de tablero que tienes que ir tirando como si fuese este dado y cumpliendo ciertas misiones hasta llegar a la recompensa final. Vamos a salir y os voy a enseñar cómo serían ya los partidos. Nos vamos a ir, por ejemplo, al modo historia. Vamos avanzando en los diferentes estadios y en los diferentes episodios. Esta sería nuestra alineación. Nosotros podemos aquí poner los personajes que vayamos sacando y que vayamos subiendo en las distintas posiciones del campo. Si yo lo quiero colocar, te dice en qué posición lo tienes que poner, dependiendo en el campo, pues donde actúe. Ahí estaría. Vamos a seleccionar esta alineación, que es la que tengo más subida, y os voy a enseñar cómo sería un partido. Vamos a poder controlarlo de manera manual o también lo podemos hacer de manera automática, pero la verdad es que hacerlo de manera manual es mucho más divertido jugar que hacerlo de manera automática, que podría ser aquí, ¿no? Aquí nosotros tendríamos que ir seleccionando todo lo que queremos hacer. Si queremos bloquear, con quién queremos bloquear, cada uno va a tener una serie de energía y unos puntos para enfrentarse al ataque del rival, por ejemplo, y bloquear o tener éxito. Si nosotros fracasamos, pues, y el rival tiene más potencia respecto a lo que nosotros tendríamos, pues veis que el bloqueo sería malo, la recepción sería mala y al final acabarían haciendo punto los rivales. Nosotros aquí vamos a volver a seleccionar lo que queremos hacer y con quién queremos atacar. Vamos a seleccionar este ataque especial. Y esta sería la animación de los ataques especiales, que la verdad que está guapísima. Bueno, pues vamos a cambiar de ataque ahora. Ahí tendríamos otro. Han hecho una recepción mala y acabaríamos anotando el punto. El equipo puede llegar a completar como un bosteo de estamina. Aquí lo tenéis con una jugada especial. Cuando completemos esto, aquí para sacar, pues podemos marcar la dirección y tenemos que ponerlo justo en perfecto para que haga un buen saque. Ahí estaría, con mayor posibilidad de que haya una recepción mala. Y aquí, pues como siempre, vamos a intentar hacer un bloqueo y marcar. Habríamos hecho un buen bloqueo y nos iríamos a intentar ganar. Tenemos que anotar 3 puntos para ganar. Vamos a volver a hacer saque. La han conseguido salvar. Vamos a hacer otro ataque especial. Y ahí estaría el tanto. Anotamos el tanto. Y conseguimos la victoria en este apartado de la historia. Nos van a dar experiencia para nuestros jugadores y así funcionaría un poco el juego. Como veis, la verdad que está bastante guapo. Yo lo estoy descubriendo todavía. No sé si tiene PvP como tal, si tiene alguna especie de arena. Ya iré investigando por todos estos apartados del juego y ya os iré comentando otras cuestiones. Así que dejadme en la cajita en los comentarios si os mola, si estáis deseando jugar este juego o no, si os parece una buena opción de cara a descargarlo y jugarlo, y si os habéis preregistrado. Pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!